Ok. Bueno, entonces, aquí tenemos esta relación que nos lleva a definir la transpuesta. Entonces, en este contexto, la transpuesta tiene este sentido y aparece de esta forma. Y ya que hicimos el cálculo, aprovechémoslo un poquito para revisar otra vez a matrices y a decir lo siguiente. Proposición. Y tenemos un producto A y B que tenga sentido, pues digamos que A tiene n filas, n columnas, B tiene n filas y k columnas. Entonces, AB y la transpuesta de AB del producto AB es lo mismo que BT, que la transpuesta de AB multiplicada por la transpuesta de A, en ese orden. ¿Ok? Y por supuesto que se puede verificar a puro haciendo el producto y verificando la transpuesta. Otra forma de verificarlo, pues ya que tenemos esta fórmula con la transpuesta, recuerden que toda matriz representa una transformación lineal. Entonces, es lo mismo mostrarlo para transformaciones lineales, ¿verdad? Entonces, el asunto es este, que si tenemos S, que va de U en V, T, que va de U en W, con bases B1 de U, B2 de V, B3 de W. Entonces, nosotros podemos verificar, bueno, que el, el producto W. Entonces, este producto, T por S, nosotros sabemos que es una transformación que va de U en W. Por lo tanto, existe una transformación dual, ¿no? Existe un dual que iría del dual de W en el dual de U. Y lo que hace es componer, ¿verdad? Nosotros sabemos que T, S, dual, toma un funcional. Y es lo mismo que F compuesto con T por S, ¿verdad? Es lo mismo. El P, F de T a S. Bueno, eso no tiene tanto sentido. Lo que Pi, compuesto con T, compuesto con S. ¿Ok? Y aquí usando distributividad, asociatividad de la composición. Pero vean que esto que está aquí, esta estrella aplicado a phi, ¿verdad? Y esto es lo mismo, por definición, es esa estrella aplicado a T estrella aplicado a phi. ¿Verdad? Entonces, lo que se verifica en transformaciones lineales, y es que esto es muy sencillo por ser funciones, porque se componen composición de funciones, estamos usando asociatividad. Esto lo que nos dice es que el dual de un producto es el producto de los duales, pero en el orden inverso. Y si lo usamos en matrices, nosotros sabemos que T por S, que va de la base B1 en la base B3,
es lo mismo que el producto que va de, y, E va de B2 a B3 y S iría de B1 en B2, ¿verdad? Y si transponemos, la transpuesta, recordemos que es lo mismo que el dual, eso sí, de la base B3 estrella a la base B1 estrella, ¿verdad? Y la entidad de arriba nos dice, bueno, este producto, el dual del producto es el producto de los duales en el orden inverso. Y entonces nosotros sabemos, usando las propiedades de las matrices de una transformación lineal, es lo mismo que tomar de la base 3 estrella en la base 2 estrella, de la base 2 estrella en la base 1 estrella. Y esto es precisamente la transpuesta de la matriz asociada a S multiplicado por la transpuesta de la matriz asociada a T. Entonces la transpuesta tiene esta propiedad de aquí. Bueno, la transpuesta la vamos a volver a ver más. Hay una propiedad muy interesante de la transpuesta. Las filas de A son las columnas de A transpuesta, ¿verdad? Esto nos dice que el rango de A coincide con el rango de A transpuesto, por la definición que teníamos. Si A y B son equivalentes, entonces A transpuesto es equivalente a B transpuesto. Y esto es porque si A es igual a P B Q, entonces A transpuesto es igual a Q transpuesto B transpuesto P transpuesto, ¿verdad? Donde las transpuestas claramente van a ser invertibles si la matriz original es invertible. Ok, lo que sí podemos ver también es que de hecho A y T sí son equivalentes, pero para eso lo ocupamos es bueno, es ver la forma reducida con la equivalencia, ¿verdad? Recordemos que existe P, tal que P por A es una matriz reducida por filas, ¿verdad? Recuerden que eso significa, tenemos uno aquí, eh, tenemos un 1 por acá, un 1 por acá, y eventualmente ceros, ¿verdad? Que tenemos esta forma escalonada. El asunto es que si uno hace operaciones elementales por columna, vean que uno puede mover este 1 aquí, ¿verdad? Si hay varias filas en el medio, uno podría mover este 1 para que acompañe, para que esté justo a la derecha del primer 1. Y lo mismo con el que está aquí, ¿verdad? Moviendo columnas. Y si uno permite mover columnas, hacer operaciones con columnas, uno puede usar este 1 que está aquí para eliminar todo lo que está en esta fila, ¿verdad? Entonces, si uno hace operaciones elementales por fila y columna, uno puede encontrar un Q invertible tal que P por A por Q tiene esta forma. Bueno, básicamente es la identidad y ceros por todo lado. La identidad donde R es el rango de A. Entonces, eso lo que nos va a decir es que como el rango de A
y la transpuesta es el mismo, entonces A transpuesta es equivalente a la misma matriz. O sea, tenemos una equivalencia en común y como la relación es transitiva, es equivalente a... Entonces, bueno, el primero quería mencionar que ese sí es directo del producto, pero en realidad resulta que la matriz y la transpuesta son equivalentes. En realidad, ahorita, ver el dual, hay muchas cosas que uno puede hablar sobre el dual, sobre la... Y, bueno, la transpuesta sí vamos a verla bastante. También está el dual de la transformación, que es un tema importante en 460. Pero todo esto de transformaciones, realmente lo vamos a seguir entendiendo. O sea, entender transformaciones nos ayuda a entender matrices. Y pronto vamos a ver lo que son determinantes, lo que son autovalores. Y entender matrices, para entender matrices, muchas veces es más sencillo ver lo que hacen estas matrices, verlas como transformaciones lineales. Ok. Ahora sigue un ejemplo de un espacio vectorial que de cierta forma ya conocemos bastante desde que nos los introducen desde el colegio, que son el espacio de polinomios. Entonces ahorita, pues sí hay algunas propiedades importantes de polinomios que tal vez ya conocemos algunas o que nos han mencionado, pero no hemos visto formalmente, que vamos a rescatar, pero también vamos a rescatar lo que son polinomios desde el punto de vista de espacios vectoriales y considerar ciertas transformaciones sobre este espacio vectorial. ¿Okay? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es hablar de polinomios. Entonces, primero veamos lo que es la definición. Entonces, ya un cuerpo. Entonces, definimos el conjunto. Usualmente se nota de esta forma, con un paréntesis cuadrado y una X. Donde X va a ser una variable, entonces es un conjunto formal de sumas, en realidad. Es el conjunto de elementos de la forma A0 más A1X hasta algún AN X a la N, tal que primero N es un número natural, puede ser 0, y los A sub is son escalares. Entonces, en realidad polinomios ya los hemos visto antes, sabemos lo que son, ¿sí? Pero lo que vamos a tener es que estas son sumas formales, de cierta forma. No son, para nosotros no son funciones, aunque existe lo que son funciones polinomiales y de un polinomio fácilmente podemos recuperar una función. Para nosotros un polinomio no es una función. Es el conjunto de sumas formales. Entonces, lo que vamos a tener es que eso que nos dice es que si dos sumas son iguales, digamos que un polinomio es igual a otro, para que esto ocurra, se tiene que n y m son iguales y en parejas los coeficientes van a ser iguales.
¿Ok? Entonces tenemos bueno, este es un espacio vectorial con suma y escalares, ¿verdad? F de X es un espacio vectorial. Es un espacio vectorial. ¿Cuál es la definición? ¿Por qué es un espacio vectorial? Bueno, si tenemos un polinomio que usualmente notamos con una letra como P de X igual a 0 más 1X hasta nx a la n, y q de x es igual a b1 es 0 más b1x hasta b nx b mx a la m. Entonces la suma eh, de px y q de x es una suma formal de la forma suma desde igual 1 hasta de 0 hasta el máximo de m y n, ¿verdad? De un c sub i x a la i, donde el c sub i es prácticamente la suma de a con b. Eso es si i es menor o igual que n y m, ¿verdad? Hay dos casos. Digamos, si n fuera menor que m, entonces c sub i es igual a b sub i para i mayor que n y, bueno, y solo se considera hasta m, por ejemplo. Uno puede simplificar ese cálculo tomando los a's más grandes como ceros. ¿Sí? Entonces, tenemos estas sumas formales, pero consideramos la suma, suma desde igual 1, desde igual 0 hasta n, de a sub i x a la i, como la suma desde igual 0 hasta n, 0 hasta infinito, es a sub i por x a la i, donde a sub i va a ser 0 si i es mayor que. Entonces, en algunos casos, y en algún momento lo habíamos mencionado cuando hablamos de espacios vectoriales de dimensión infinita, vale la pena a veces poner ceros infinitos para trabajar más fácil una suma. ¿Ok? Y eso nos permite escribir mucho más fácil formalmente la suma de dos polinomios. Para no decir, bueno, cuál es el más grande, ¿verdad? Pero sí es bueno entender esa diferencia. Y el producto, lambda por p de x, por definición, es multiplicar lambda a cada coeficiente. Entonces, básicamente se define este espacio vectorial para que sea compatible con la suma y el producto. ¿Okay? Entonces, en R nosotros trabajamos en cálculo, muchos ejemplos de funciones son las funciones polinomiales. Y uno puede decir varias cosas de estas funciones. Por ejemplo, que un polinomio impar siempre tiene un cero, usando cálculo, valores intermedios, por ejemplo. Pero ahorita nos vamos a enfocar más en las partes algebraicas de lo que son, lo que son los polinomios. ¿Okay? Entonces vamos a usar el hecho, bueno, es un espacio vectorial, es importante. Y hay resultados que posiblemente recuerden, que es la cantidad de ceros de un polinomio de grado n.
Polinomio de grado n tiene a lo sumo n ceros. Entonces, tal vez un poquito de notación antes de comenzar, y es, bueno, es sobre el grado de un polinomio. Entonces, si p de x no es el polinomio cero, el polinomio cero es el que tiene la forma suma desde igual 0 hasta infinito. De 0. Si esto ocurre, definimos el grado de p de x como el mayor i, tal que a su i es diferente de 0. Y aquí me refiero a polinomio, está escrito como el de arriba, es p de x suma es igual 0 hasta infinito de a su i x a n. Entonces, el grado del polinomio va a ser el coeficiente que, primero, que no se anula. Entonces, eso es una definición que, imagino, recordarán. Por ejemplo, el grado de este polinomio sería 7. Es el coeficiente más grande. O sea, básicamente cada monomio tiene su grado bien definido, pero el grado del polinomio en general es cuál es el más grande de todos estos. Y hay algunas propiedades que uno verifica fácilmente, como que el grado de dos polinomios no puede superar el grado de p y q si uno hace la suma. Entonces, ¿cuál es el asunto? Bueno, en realidad hay varias fórmulas por aquí, pero uno definimos el grado cuando el polinomio no es cero. Y el problema de hacer esto es que cuando hacemos la suma de dos polinomios, a veces nos da el polinomio cero. Entonces, para que sea compatible con estas operaciones, con esta propiedad que está aquí, una definición convencional, no siempre se toma, es que definimos el grado del polinomio cero como menos infinito. O para decir, bueno, menos infinito es más pequeño que el grado de cero es más pequeño que el de la suma de dos grados, porque infinito es más pequeño que la suma de cualesquiera dos números. Y así también podemos ver la siguiente propiedad. Bueno, se puede verificar fácilmente la siguiente propiedad, que el grado de un producto es la suma de los grados. Y ahí sí podemos usar infinito, porque si P es cero, cero por cualquier cosa, va a ser cero. Y entonces sumamos los grados, nos da menos infinito más algo. Menos infinito más cualquier cosa es menos infinito. Entonces, nada más voy a esta parte, voy a poner lo siguiente. El conjunto 1x, x cuadrado, x a la 3, y así sucesivamente, que sería el conjunto x a la n, tal que n varía desde 0 hasta infinito, es base de f de x. Vamos aquí un par de ejercicios. Ejercicio 1. F menor o igual que m de x, igual al conjunto de los polinomios de variable x, tales que su grado es a lo sumo m, es un espacio vectorial. Es, bueno, su espacio vectorial. Bueno, esto lo mencionamos, de hecho, en la segunda clase, probablemente, cuando hablamos de espacios vectoriales.
y sus espacios. Pero aquí lo que verifiquen. Y el otro ejercicio es ejercicio 2. Si tenemos una sucesión de polinomios, es una sucesión de polinomios. Y cada polinomio tiene el grado de su índice. Entonces, que el grado de P sub I es I para todo I. Entonces, esta sucesión es una base. Es base de F menor o igual que